Bienvenidos a este primer encuentro del ciclo de charlas titulado Caminos Rurales en Argentina, un eslabón clave en la movilidad rural. Bueno, muchas gracias por haberse sumado a este espacio. La idea del ciclo es dedicar una serie de charlas, que van a ser cuatro, a esta, digamos, infraestructura vial fundamental como lo son los caminos rurales. Bueno, en este primer encuentro, como ya saben, en esta primera charla, contamos con la presencia de Jorge Sánchez y Alejandra Salomón. Jorge va a exponer sobre las claves y debates para la gestión de caminos rurales y bueno, luego Alejandra se referirá al Plan Nacional de Caminos de Fomento Agrícola. El próximo encuentro será el 24 de septiembre a las 18 horas, bajo el eje infraestructura y competitividad. Allí van a exponer Joaquín Pérez Martín, quien va a hablar sobre los desafíos de la logística en el agro, especialmente en los sectores de granos, carne y lácteos. Y también en ese encuentro del 24 de septiembre va a participar Jonathan Sánchez Sosa, perdón, que abordará los desafíos de la gestión pública con especial atención en la provincia de Buenos Aires. El tercer encuentro ya será en octubre, va a ser el 15 de octubre a las 17 horas, con el tema Caminos Rurales, Caminos de Progreso, Técnicas y Compromiso. Esta charla va a estar a cargo del ingeniero Bernardino Capra, de la Dirección de Vialidad de Buenos Aires y de la Asociación Argentina de Carreteras. Y el cuarto y último encuentro va a tener lugar el jueves 30 de octubre a las 17 horas. El tema de esa charla será gestión sustentable de caminos rurales, con las exposiciones de Daniel Costa, ingeniero agrónomo, productor agropecuario y presidente de ACRUS, y de Carlos Casali, ingeniero civil y secretario de esa misma institución. Bueno, en los próximos días vamos a comenzar la difusión, sobre todo de la charla del 24 de septiembre, y más adelante vamos a hacer lo mismo con la tercera y cuarta charla que se van a realizar en octubre. Pero bueno, volviendo a la charla, el encuentro del día de hoy, como ya les dije y como ya saben, nos acompañan Alejandra Salomón y Jorge Sánchez. Jorge Sánchez es docente e investigador del Instituto de Transporte de la Escuela de Hábitat y Sostenibilidad en UNSAM y va a exponer acerca de las claves y debates para la gestión de caminos rurales. Y por otro lado, a continuación, la doctora Alejandra Salomón, quien es profesora de Historia por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Historia por la Universidad Torcuato Di Tella y doctora en Ciencias Sociales y Humanas por la Universidad Nacional de Quilmes. Ella también es profesora de grado y posgrado en la UNCI, en la Universidad Nacional de Quilmes, e investigadora independiente del CONICET, con sede en el Centro de Estudios de la Argentina Rural de esta misma universidad. Bueno, Alejandra se va a referir al plan de caminos de fomento agrícola. Un pequeño aviso, digamos, una vez finalizadas las exposiciones tanto de Jorge como de Alejandra, vamos a dar lugar a un espacio para preguntas. Ya que somos varios, lo que vamos a hacer o la modalidad que vamos a adoptar es que vayan escribiendo en el chat las preguntas y luego yo las voy a leer para que los expositores puedan responderlo. Como ya les dije, esto va a quedar grabado, va hasta subirse en los próximos días a las redes de la Escuela de Hábitat y Sostenibilidad del UNSAM. Pero bueno, como ya les dije, les agradecemos nuevamente por su presencia y por acompañarnos en este inicio del ciclo. Bueno, le damos entonces la palabra a Jorge Sánchez para su exposición. Bueno, buenas tardes. Cuando pueda, Juan, ¿Sí? ¿Cómo no? compartimos la Ah, presentación. Bueno, lo primero es decirles desde dónde hablo. Yo no soy ingeniero, no soy productor rural, ni maestro de escuela rural, ni siquiera soy un asiduo eh, concurrente a los caminos rurales. Lo que llevo es varios años de intercambio de ideas, de charlas, de pareceres con personas relacionadas con la ruralidad, visitando localidades pequeñas, rurales, a la vera de caminos rurales y escuelas rurales, de muchas lecturas sobre el tema, de participar en eventos. Entonces,
Por lo tanto, mi charla se forma con retazos de experiencias varias, personales y de terceros, tamizadas por mí, todas son reales, escritas, experiencias escritas o vistas. Bueno, entonces, en la siguiente diapositiva, que es ¿Sí? la... No, ahí dice, no, la siguiente, ahí está. Los caminos rurales todos sabemos que son estratégicos. Cuando uno habla de caminos rurales piensa en la producción agropecuaria, en menor medida piensa en pequeñísimas localidades, pero siguen siendo invisibilizados en la agenda pública y solo aparecen en revistas o en diarios o en la televisión cuando hay algún vehículo atascado luego de la lluvia, un camión, como si ello fuera la situación que nos vamos a encontrar siempre que no brilla el sol. Uno va a un camino rural y si no brilla el sol, lo que va a pasar es se va a quedar atascado. Eso pareciera ser el mensaje. Lo cual no es cierto, todos sabemos que no es cierto, pero también es cierto que hay una distancia muy grande entre una circulación, en muchos casos, entre una circulación con niveles aceptables de servicio y la experiencia concreta de la realidad rutinaria. Pero a pesar de ello, también sabemos que las cosas entran a los establecimientos y salen más allá del costo y que la leche tirada a la vera de un camino porque los camiones no pudieron, la leche tirada a la vera del camino porque los camiones no pudieron, no pueden salir, es una excepción y no es la Ah, norma. entonces Pero no puede por insisto, Sí, los no costos, llega. eh, los costos están haciendo, como ya son hicieron otra cosa. pileta. Hay un teléfono Ah, abierto, ¿puede estoy hablando ser? bajito, pero para tratar. Sí, pero bueno, nada, la verdad, Perdón, hay un teléfono, hay un micrófono abierto, creo que Jonathan. perdón. Eh, pasamos a la siguiente, Juan, por favor. Bueno, los caminos rurales son lo que nosotros sabemos, son aquellos caminos de calzada natural que alimentan rutas secundarias y troncales, que conectan pequeñas localidades entre sí y que constituyen los vasos capilares que permiten el desarrollo de diversas actividades en las zonas rurales, tanto productivas como sociales, ¿no? Educación, socialización, etcétera. La siguiente, por favor, Juan. El problema es que sabemos poco, tenemos poca información de los caminos. Tenemos una información muy escasa, aún sabiendo que el conocimiento del patrimonio rural es central para tratar de tomar decisiones racionales y que los resultados de esas decisiones sean los mejores posibles. Hay dos variables, hay varias más, pero hay dos variables que desde mi punto de vista son las centrales, que es el problema de no conocer fehacientemente la extensión de los caminos y el problema de no conocer ya en mucha menor escala el estado en que estos se encuentran. Porque se conoce muy poco, hay lugares que se conocen más, hay lugares que se conocen menos. Hablando con una colega, que este tema lo discutimos, especialmente el de la extensión de los caminos rurales, nace por muchos motivos, pero hay un origen que es que tampoco sabemos bien qué definimos como camino rural. ¿Es camino rural esa camino de calzada natural que va discurriendo en una periurbanidad? En algunos casos y en algunos municipios dicen que sí, en otros no. Pero bueno, el tema es que en ese contexto de desconocimiento toman fuerza las percepciones, las intuiciones, la generalización de cuestiones puntuales o la perpetuación de hechos sucedidos en el pasado. Y con estos materiales, estas intuiciones, estas percepciones que creo que se acercan peligrosamente a creencias religiosas, se toman decisiones para hacer intervenciones, varias o muchas de ellas cerradas e innecesarias. Escalar en el acervo informativo es una tarea que se encuentra en el núcleo de las políticas relacionadas con
los caminos rurales en el mediano y largo alcance. La siguiente, Juan, por favor. Estas son algunas, muy pocas que puse, dificultades a la hora de medir la extensión de los caminos. Carecemos de catastros, o estos están incompletos. En muchos casos y en muchos municipios el camino rural surge como un residuo. No es la ruta nacional, no es la ruta provincial, aunque esta sea de calzada natural, pero sabemos que esa es provincial, por lo tanto no depende del municipio. Y no son las calles que conforman el Código de Planeamiento Urbano. Ahora el tema es que en los casos que este Código de Planeamiento Urbano es muy común que estén atrasados y que la urbanización y perurbanización haya avanzado sobre ellos y entonces estén catalogados como caminos rurales, algunos que ya están metidos en los suburbios de la localización. Y por supuesto ahí aparece la zona gris. El otro tema, entre otros, se puedo citar. Hay caminos rurales que son el límite entre dos municipios. ¿A quién pertenecen? A uno, probablemente los contabilicen en los dos lugares. Hay caminos rurales que quedaron dentro de campos y siguen estando en algún registro como camino rural. Y que la información del Instituto Geográfico Nacional, que es la base que suele ser muy frecuentada, cuenta con una cartografía poco actualizada y muy incompleta cuando se trabaja a bajas escalas. La siguiente, por favor, Juan. La jurisdiccionalidad, los caminos rurales son los caminos rurales y los dueños básicamente son dos conjuntos de entidades. Por un lado, las provincias y por otro lado, los gobiernos locales. En términos generales, las estimaciones dan cuenta de que una tercera parte de los caminos rurales del país pertenecen a las provincias y las dos terceras partes restantes a los municipios. Hay algunas excepciones que me resultan interesantes. Córdoba, Neuquén y Tierra del Fuego, la totalidad de los caminos rurales son propiedad de las provincias, lo cual no quiere decir que no tengan participación en su mantenimiento asociaciones que son independientes de la provincia en sí. Por ejemplo, Córdoba tiene unos 50.000, 55.000 kilómetros de caminos rurales y le da el mantenimiento a un conjunto muy grande de consorcios camineros, que creo que son 290, eh, para su mantenimiento. Y el caso contrario, que es la provincia de Formosa, donde el 10% de lo que ellos definen como caminos rurales está en manos de la provincia y el 90% en manos de los municipios. La siguiente, Juan. Bueno, son estos caminos rurales. Si uno sacara una foto o filmara en los caminos rurales de ahora y lo compara con filmaciones de hace 30 o 40 años, ¿vamos a ver lo mismo? No, no vamos a ver lo mismo. Vamos a ver que vive menos gente allí. A mí es muy raro que en un evento donde hay varios expositores sobre caminos rurales no aparezca la palabra arraigo o desarraigo, y de ahí directo al éxodo, al éxodo rural. Pero el éxodo rural no es un fenómeno que depende del estado de los caminos rurales, en algún caso algo puede afectar. No es un fenómeno de Argentina, es un fenómeno global y es un fenómeno de vieja data. Ya el primer censo nacional de población, que es en 1869, tenía un 47% de población que vivía, población rural. Y en el siguiente censo, que es de 1898, si no recuerdo, ya comienza a bajar. Son territorios que todavía no es el territorio actual. Comienza a bajar la población rural y no para. En el del 14 son 40 o 41% de la población es rural y sigue bajando y ya en forma más acelerada hasta llegar al censo del 2010, que eran el 9% de la población argentina era rural, y en el del 2022 un 8%. Ahora, es más, digo, yo creo que si los caminos rurales estuvieran en un estado de circulación, de transitabilidad óptima, es probable que eso contribuya más al éxodo rural, porque el ir desde un establecimiento hasta un centro atractor, hasta una centralidad, a 20, a 30 kilómetros, se haría mucho más fácil.
El otro tema es que hoy los establecimientos agropecuarios tienen una dependencia externa a su establecimiento que no lo tenían poco tiempo atrás, lo que genera mayor cantidad de transporte de vehículos llevando insumos. Por ejemplo, la alimentación del ganado ya no se hace en base al pasto del establecimiento. Los sistemas de alimentación del ganado en tambo fueron pasando de sistemas pastoriles a sistemas mixtos, cada vez con mayor presencia de alimento balanceado y la cantidad de viajes, por supuesto, aumentó. También surgieron corrales de engorde para ganado de cría y ese corral deben viajar los que le proveen alimentos. En otras palabras, la tercerización no es solo un fenómeno urbano. La tercerización ha llegado desde hace tiempo a la actividad agropecuaria y ha generado mayor cantidad de viajes y aún más, mayor cantidad de viajes y en vehículos distintos. Hoy hay muchas motos, hoy hay más camionetas que antes y hoy hay camiones que tienen poco que ver con el peso bruto total que tenían poco tiempo atrás. La ley de 1950, 13.893, establecía que el peso bruto máximo total para un vehículo de 5 ejes o más era 36 toneladas. Y eso duró hasta el año 92, o sea, acá a la vuelta, en donde por el decreto 209 se establece las 45, los 45 toneladas de peso bruto máximo total que son para los camiones estándar. Yo no me meto con los cambios que hubo después de, en el año 18, con los vehículos escalables y con los bitrenes, porque entiendo que todavía no están circulando por los caminos rurales. Pero lo que quiero decir es que un camino rural de hoy tiene un tránsito superior al de 30 o 40 años atrás. Pero además, la producción de granos del país creció exponencialmente en los últimos años. Miren, entre el 75 y ahora, la producción de granos en el país creció 6 veces. En la provincia de Buenos Aires ese crecimiento fue casi 5 veces. Y busqué algunos municipios al azar y encontré que en 25 de mayo ese crecimiento en esos 40 o 50 años fue de más de 8 veces, en Pergamino de casi 4 veces, en Benito Juárez de casi 6 y en 9 de julio de casi 9 veces. 9 veces. Entonces, es esperable que estos caminos de hoy no deberían tener las condiciones de aquellos caminos de ayer, pero el tema es que en muchos casos, y en esto después, sobre todo en la tercera y cuarta charla, nos van a poder comentar mejor. La siguiente, Juan. Bueno, esta es pintoresca, pero me gusta. Esto es una frase de un economista que habla sobre economía rural y que dice que ser del campo antes en la agricultura tradicional equivalía a vivir y trabajar en el campo y actualmente equivale a tener intereses en el campo más allá del lugar de residencia. Ahora sí, la siguiente. Demanda identificada. A diferencia de las rutas troncales, de las autopistas o de una ruta pavimentada provincial o nacional, en el camino rural los que la usan son más o menos los mismos, todos se conocen, o muchos se conocen. Esa foto de la izquierda, donde está esa camioneta debe ir tal vez 3, 4, 5 veces por semana y si se cruzara con un coche, con una moto, con un camión, tal vez se saludaría. Pero ese uso cotidiano, ese bajo tránsito, lleva a una relación estrecha, más estrecha de los frentistas o básicamente de los frentistas con los caminos rurales, y eso lleva en no pocos casos a que estos frentistas decidan, con la mejor intención del mundo, hacer tareas de reparación en tramos de caminos que ellos usan. En muchos casos, y dicho ya por otros especialistas, no yo que no soy ingeniero vial, los resultados de esto llevan a una situación en el mediano plazo peor al momento que comenzaron con estas obras de reparación. La siguiente, Juan, por favor. Respecto del financiamiento. Bueno, el financiamiento, en todas las provincias hay un impuesto inmobiliario rural que puede estar metido dentro del impuesto inmobiliario o puede estar separado. En dos provincias que son Buenos Aires y Santa Fe, los gobiernos locales, o casi todos los gobiernos locales, tienen tasas viales que en algunos casos las llaman tasas viales rurales, en otros tasas viales.
y por ser una tasa tiene que tener un destino específico. Si dice tasa vial rural, su destino específico debería ir a la vialidad rural. Y si dice tasa vial, ahí ya entra en una zona más gris, donde tal vez algo de esto no vaya todo destinado a los caminos, a los caminos rurales. El, También hay, al menos yo encontré 3 municipios en el país que tienen tasas viales rurales. Uno es San Patricio del Chañar en Neuquén y otros dos en Río Negro, en Río Colorado y en Villa Regina. Eh, pero no es la generalidad. La generalidad son fondos provinciales que vienen a través del presupuesto provincial y probablemente a través de las direcciones provinciales y de fondos municipales de las Secretarías de Obras Públicas en sus direcciones de el nombre que tomen, dirección de caminos rurales, que probablemente tengan algunas maquinarias y personal para hacer obras directas, o ellos mismos contraten algún trabajo. También hay aportes de frentistas, donaciones, que en muchos casos son en especies y no en dinero, y en pocos, muy pocos casos hay fondos provenientes de organismos multilaterales. La siguiente, Juan. El camino rural, trabajar el camino rural es muy costoso. Consultando con varios ingenieros de varias direcciones provinciales de vialidad, y hasta hace unos 3 meses, e incluso con algunos consorcios camineros de la provincia de Corrientes, el mantenimiento por kilómetro, el mantenimiento anual por kilómetro estaba en el orden de los $700. Y si uno le ponía, lo escalaba para hacer algún tipo de mejora, había que sumarle unos $300 más. Todo esto redondeando para tener no poner en valor, pero tener en buenas condiciones de circulación los caminos rurales, estaríamos hablando de unos $1000 el kilómetro. En la provincia de Buenos Aires, en promedio, un municipio promedio, es un municipio que no existe, tiene unos 730 kilómetros de caminos rurales de su jurisdicción. Entonces la pregunta es, ¿tendrá $730.000 al año frente a demandas muy fuertes del hospital, de las plazas, de etcétera, etcétera, etcétera? Y más aún, con esas demandas provienen de lugares donde la cantidad de votos es mayor que en la ruralidad. Mm. Si, si se aceptara entre las distintas, no dije algo, es tan desconocido el tema de la extensión de los caminos rurales que hay estimaciones que para todo el país hablan de 400.000 kilómetros de caminos rurales para todo el país y en el extremo superior de 700.000, o sea, casi el doble. Pero si pusiéramos un número que es más o menos aceptado, que esté en el orden de los 550, 600.000 kilómetros de caminos rurales en el país, ello demandaría unos $600 millones por año. Se puede, es muy costoso. La siguiente, Juan. En general, todo lo que son mejoras no están en la agenda de los gobiernos locales, sino que están en programas especialmente eh, hechos en las provincias. Muchas provincias tienen programas de mejoras de caminos rurales. Yo acá puse solamente algunos. Buenos Aires tiene un programa que es un programa estratégico de mejoras de los caminos rurales que anida en el Ministerio de Desarrollo Agrario y en coordinación con la Dirección Provincial de Vialidad. Y que esos fondos son no reembolsables y se asignan básicamente a la compra de materiales y equipos. Córdoba tiene un programa de mejoramiento de caminos rurales que es independiente de los fondos que giran los consorcios camineros para el mantenimiento. Entre Ríos tiene un programa financiado por CAF, que es un organismo multilateral de pago, que se llama Caminos para el Desarrollo Productivo. Con esto tengo una duda si este programa está en operación. Hasta hace 2 años todavía no había comenzado y no sé si ahora ya ha comenzado porque
pregunté y no me contestaron. La Pampa, desde hace poco, la Pampa incentiva la creación de consorcios camineros, ha hecho un programa creado por ley que está destinado a la conservación y mantenimiento de la red terciaria y que es financiado, bueno, con un monto que viene del impuesto inmobiliario rural básico y es asignado, divide la provincia en 10 regiones y es asignado en base a la extensión de caminos rurales que tenga cada una de estas regiones. Y Santa Fe tiene dos programas. Primero tuvo uno que se llamaba Caminos de la Ruralidad, que estaba destinado a mejoras en caminos rurales que se dedicaban básicamente más, miraba la parte social, las escuelas, pequeñas localidades o usuarios más mayoritarios como tambos, establecimientos de tambos. Y luego tiene otro que es posterior, los dos están vigentes, que es caminos productivos que está direccionado hacia caminos rurales que van o atraviesan o acercan a los establecimientos productivos. La siguiente, Juan, por favor. Por definición, los responsables del mantenimiento de los caminos rurales y de sus mejoras son los dueños de ellos. La realidad concreta es que hay muchas posibilidades, sin perder la esencia de la responsabilidad última, en que cómo se hacen estas mejoras o cómo se hace este mantenimiento. En, Muchas de estas actividades son tercerizadas, pero no por eso el dueño deja de tener responsabilidad. Es como cuando uno toma una Coca-Cola, una gaseosa, y la toma y sabe que al interior de esa empresa el grueso de las actividades están tercerizadas, pero el responsable es esa empresa de gaseosas. Acá pasa exactamente lo mismo. Surgen los encargos, las contrataciones, las licitaciones, etcétera. Y suceda lo que sucede, y de la manera que suceda, con consorcios camineros, con cooperativas viales, como hay varias o asociaciones viales u organismos descentralizados del municipio, de esto hay bastante, hay una veintena o un poquito más en la provincia de Buenos Aires. La responsabilidad última, la orientación de lo que se va a hacer, de jerarquización sigue siendo el dueño. Esta delegación o no de tareas es lo que se suele mencionar como modelos de gestión. Entonces, groseramente, puse dos extremos y algo en el medio. Totalmente centralizados, la gestión del mantenimiento, en los dueños del camino rural. Y ellos lo harán directamente por administración. Parcialmente descentralizados, ya sea contratan a consorcios, a cooperativas, hacen una licitación. Por ejemplo, el caso de Buenos Aires, hay una ley que es la 13.010 por la cual se cede a los municipios que adhieran a esta ley un dinero para que hagan el mantenimiento de los caminos rurales provinciales. La provincia, digamos, por ahí me corrige Bernardino, pero digamos, la Dirección Provincial de Vialidad le compra a los municipios que adhirieron a la ley los servicios de mantenimiento de los caminos rurales. Y en el otro extremo, totalmente descentralizada y totalmente informal, estos frentistas realizando tareas, como dije hace un rato. Entonces ahora llegamos a la reflexión o al último punto, que es la siguiente. Sin datos recabados y sistematizados, no puede estimarse cuánto cuesta poner en valor la red. Son datos esenciales. ¿Cuántos caminos tengo? ¿Qué extensión tiene? ¿Qué ancho tienen? ¿En qué estado está? ¿Qué precisan? ¿Qué tipo de suelo? Etcétera, etcétera, etcétera. La gestión requiere planificación, capacitación, definir la articulación público-privada, intercambiar experiencias y posibilidades de coordinación de tareas con gobiernos locales. Por ejemplo, dos comunas o dos municipios que deben tener el mismo tipo de suelo, deben tener el mismo tipo de cultura de trabajo, el mismo tipo de actividad productiva. Tal vez podrían juntarse para ver qué hacen y para compartir experiencias con otros. Y se requiere ver si los municipios van a seguir siendo aceptantes
de las culturas imperantes o van a indagar nuevas modalidades. Para eso hay que abrirse, no es fácil. ¿Qué modelo es el que mejor se adapta a cada lugar? No, no sé, no hay una receta única, pero a mí les cuento esto. En la provincia de Buenos Aires hay una localidad en Carlos Tejedor que se llama Tres Algarrobos. En Tres Algarrobos hay para esa localidad y sus entornos de caminos rurales, el único consorcio caminero que tiene ese nombre y funciona como tal en la provincia de Buenos Aires. En el resto del municipio, la tarea es más centralizada en el municipio y conviven los dos. Entonces, eh, ¿qué hacer? ¿Hay que pedirle algo al Estado Nacional? ¿Hay que pedirle solo dinero? ¿Hay que pedirle alguna cosa que sea unificar ciertos términos, facilitar cierta información? Claro, yo todo lo que digo lo digo como si todo esto uno encontrara a los gobiernos locales, provinciales y nacionales llenos, florecidos de recursos humanos y de recursos monetarios y de tiempo para poder hacer estas cosas. Pero alguno de estos esfuerzos me parece que hay que tener. Uno tiene un dinero y seguramente las demandas van a ser mucho mayor que los dineros con lo cual uno puede saber. ¿Qué hacemos? Lo dividimos en la cantidad de kilómetros que tenemos, priorizamos este camino, priorizamos aquel. El Estado Nacional se retiró muchos años del tema de caminos rurales y luego apareció hace 20 años con algunos intentos a través de algún crédito de organismo multilateral, algún esfuerzo del Ministerio de Transporte en el año 17 o 18. Fueron todos esfuerzos marginales. No duraron, estas cosas duran muy poco, duran la impronta del que lo lleva adelante. Pero hubo momentos de mayor presencia. Bueno, y esto es justamente lo que Alejandra ahora nos va a contar. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por la presentación. Bueno, damos pie, diste un buen pie para que continúe Alejandra con su presentación. Alejandra. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación y bueno, por la presencia de todos aquellos que se han contactado. Bueno, les cuento que yo investigo dentro del área de la historia, lo que son las prácticas y las infraestructuras de la movilidad, con foco en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, me podrán decir qué hace una historiadora, qué puede aportar una historiadora en este tema que es tan actual. Y bueno, para eso me sirve una frase de un reconocido historiador, que está en la diapositiva siguiente, Alejandro Cataruza, que dice: la actitud de mirar el pasado y evocarlo se apoya en la creencia de que allí se encuentra alguna clave para entender el presente. Pero ¿qué tipo de historia puede contribuir a una reflexión crítica sobre la situación argentina actual? Algunos historiadores entendemos que la historia que puede ser útil en estos tiempos es sobre todo un modelo de pensamiento crítico. Este tipo de historia debe enseñar, en un sentido fuerte del término, a ver problemas donde los demás reconocen solo datos, a dudar de la existencia transparente y obvia entre los discursos y la realidad. Y bueno, en base a estas acertadas palabras, es que pretendo abordar eh, un- una temática que es la política pública respecto a los caminos rurales. Y quiero desmitificar, en la siguiente diapositiva se ve, una idea, ¿no? Esta idea de que los caminos rurales siempre han sido rezagados dentro de la agenda pública nacional. Y ciertamente el Plan de Caminos de Fomento Agrícola, lanzado en 1956 y vigente hasta el comienzo de la última dictadura militar en 1976, aunque con altibajos y una trayectoria un tanto errática en algunos momentos. Bueno, fue la primera política nacional de desarrollo de caminos rurales. Si bien había habido anteriores, como la ley Mitre, esta, digamos, tuvo un carácter integral y sistemático.
Y, y en esto lo que me parece sumamente interesante es recuperar la potencialidad que detentan las políticas públicas cuando son el fruto de la combinación de iniciativas del Estado en sus múltiples escalas y la sociedad civil. Entonces, la propuesta en esta breve charla es analizar los antecedentes y las novedades que tuvo este plan de caminos de fomento agrícola, así como las derivaciones, en particular en la provincia de Buenos Aires, que es el territorio que he estudiado. Antes de referirme al plan, quisiera contextualizar brevemente la situación de los caminos y el agro a mediados del siglo XX, en especial en la provincia de Buenos Aires. Para tener una idea, como muestra el siguiente gráfico, eh, la red en la provincia de Buenos Aires, a mediados de los años 50, los datos estadísticos indican que sobre 109.000 kilómetros de caminos en total, los de jurisdicción municipal ascendían estimativamente a 65.000, es decir, representaban un 59%, ¿sí? La red nacional estaba pavimentada en un 57%, la red provincial en un 5% y la municipal prácticamente no contaba con pavimento. Este gráfico es muy ilustrativo acerca de la extensión de los caminos de tierra. Y en ese momento, como muestra la siguiente imagen, el parque automotor en la provincia de Buenos Aires experimentó un notable crecimiento. Si bien aquí no se discrimina lo que es área urbana y área rural, otras fuentes muestran, digamos, una automovilización en la década del 50 y obviamente, digamos, también, tuvo efecto en el tránsito. Y otros datos para entender la implementación de este plan o las causas que llevaron a poner en práctica este plan, tiene que ver, en la siguiente diapositiva se ve, con una serie de fenómenos, ¿sí? En historia siempre contextualizamos distintos elementos, ¿no?, que han conllevado, en este caso, a la diagramación de esta política. Uno, tener en cuenta, digamos, el deterioro ferroviario, que ejerció mayor presión sobre la movilidad carretera. Otro elemento tiene que ver con la conservación, cómo era la conservación en aquel momento. Gran parte era manual, a cargo de camineros que residían a la vera de los caminos y en los años 60 fueron reemplazados gradualmente por las máquinas. Eh, Además, el criterio de la cantidad de tránsito y del bajo costo determinaba las prioridades camineras, con lo cual había ahí una postergación y otras prioridades. En tercer lugar, y bueno, un poco a causa de lo anterior, el desarrollo de los caminos municipales, digamos, estaba librado al esfuerzo del vecindario, de las comisiones viales y de los intendentes, ¿sí? Es decir, que el problema de la conservación, digamos, tuvo mayor centralidad en la década del 50, en un momento de gran influencia del desarrollismo, ¿sí?, en su sentido de defensa del Estado como proveedor de infraestructura para alcanzar el desarrollo, ¿sí? Por ejemplo, los informes económicos de Raúl Prebisch, un prestigioso presidente de la CEPAL y asesor gubernamental en esos años, presentaban a la postración de la actividad agraria como un serio problema, ¿no?, por lo que aconsejaban un aumento de productividad. Y para él, digamos, este aumento de productividad no solo se lograría a partir de la mecanización, la organización de la explotación agrícola, la investigación, sino también a través de la infraestructura de transportes. ¿Sí? Es decir, que la decisión con la cual se encaró la cuestión de los caminos rurales no se debió solamente a un diagnóstico de la crisis, sino también como un proyecto de desarrollo nacional, ¿no? Es decir, que vialidad y desarrollo constituían dos caras de la misma moneda. Este proceso, además, encontró un soporte digamos, en el crecimiento de la actividad agraria en la década del 50 y políticas más favorables hacia el sector. Por ejemplo, en ese tiempo se creó el INTA, ¿sí?, y hubo otras políticas pro agrarias.
Y por último, quería hacer alusión a la revitalización de la cuestión vial a mediados del siglo XX. Hubo cambios en la Dirección Nacional de Vialidad y también a nivel provincial, se recuperó la autarquía. Por ejemplo, a la repartición nacional volvió el prestigioso ingeniero Justiniano Allende Pose, que había sido el primer presidente, administrador de vialidad. Se otorgaron mayores recursos y a la vez hubo una mejor distribución hacia las provincias, ¿sí? Eh, en estos tiempos también había un énfasis discursivo en la descentralización y la iniciativa privada como pilares del desarrollo económico, y se exaltaba mucho el rol del municipio y de los vecinos en materia de vialidad, ¿no? Contribuyendo a la concepción de que esta también era un problema local. Hubo instituciones como Asociación Argentina de Carreteras, que a través de su publicación arengaban a favor de los caminos vecinales, otra denominación, ¿no? Que se utilizaba mucho en los congresos, ¿no? Como la celebración del primer Congreso Vial Municipal. Es decir, hay toda una serie de, de acontecimientos que muestra cómo digamos, la dupla vialidad municipal se tornó más fuerte, ¿no? Digamos, en síntesis, digamos, la confluencia de esta serie de cambios, algunos más bien económicos, sociales, también políticos, nos impulsó una acción política más pública, más definida y sistemática sobre los caminos eh, rurales. Y es en este contexto en el cual se sanciona y se pone en marcha el Plan de Caminos de Fomento Agrícola, que fue, digamos, que definió por primera vez una política explícita a nivel nacional para beneficio, como decía la ley, directo e inmediato de los productores rurales. El objetivo de este plan era la construcción, mejoramiento y conservación de caminos que comunicaran las unidades de producción agrícola con las estaciones ferroviarias, los puertos y los caminos pavimentados. Para eso se instituyó un fondo especial al invertirse en 5 años, y luego sumaron partidas provenientes de las retenciones de las exportaciones. Ciertamente la cuestión de los fondos fue muy problemática porque a veces fueron retaseados y hubo algunos conflictos, digamos, no en esas 2 décadas hubo una distribución homogénea, sino que ahí hay algunas altibajos, pero en los primeros tiempos tuvo un gran empujón y disponibilidad de fondos. Los recursos se distribuían en 2 fondos denominados A y B, ¿sí? El fondo A, constituido por el 40% de los recursos, se destinaría a mejorar los caminos de las redes provinciales y se delegaría a los gobiernos provinciales. En tanto, el fondo B, conformado por el 60% de los recursos, se destinaría a financiar caminos de penetración directa a las explotaciones agrícolas. La inversión se realizaría por intermedio de la repartición nacional bajo el régimen exclusivo de los consorcios camineros. Es decir, aquellas municipalidades que se adscribieran a la normativa debían crear 2 organismos. Primero, una comisión vial honoraria de 5 miembros, presidida por el intendente, que se abocaría al estudio de las necesidades viales locales, así como al impulso, la aprobación, administración y contralor de los consorcios. Y por otra parte, los consorcios camineros, constituidos por al menos 5 vecinos interesados en la construcción o mejoramiento de un camino, y aportarían el 20% del costo de los trabajos, con dinero, servicios o materiales. Su constitución administrativa era bastante simple, aunque para ser avalados debían presentar junto al proyecto una estimación de costos y un plan de inversiones, ¿no? Entonces aquí vemos digamos, la fijación de 2 principios básicos. Primero, la intervención de la municipalidad, digamos, considerada como sostén fundamental, y en segundo lugar, el aporte del beneficiario directo, es decir, que este proyecto, los intereses privados
al tomar la iniciativa eran incorporados al esquema estatal como legítimos interlocutores del Estado. En la próxima diapositiva, ¿no? Destaco, digamos, dos grandes novedades y a mi criterio, digamos, contribuciones del plan, que es que el sistema de caminos rurales pasó a ser pensado de modo integral por el Estado nacional, delineando un esquema de financiamiento y una estructura organizativa descentralizada en coordinación, y esto es lo interesante, ¿no? Con vialidades provinciales, los municipios y los vecinos, ¿no? Y esto a la vez, digamos, estuvo acompañado de un, diríamos hoy, empoderamiento de las comunidades locales, ¿sí? Con sus habitantes y sus autoridades. En la diapositiva siguiente se ve justamente muestra el éxito que tuvo este plan en los primeros años, la proliferación de consorcios camineros y su activa labor da cuenta de la acción colectiva, del papel decisivo del Estado, aunque, repito, no fue homogénea a lo largo de todo el periodo. El éxito del plan se tradujo en una red, no hay cifras exactas, pero está cerca de 300.000, 400.000 kilómetros de caminos mejorados, digamos, a lo largo del periodo, y muchos de ellos en la provincia de Buenos Aires. En el cuadro siguiente se ve cómo la provincia de Buenos Aires, ¿no? Aquí según datos de 1967, respecto al fondo B de los caminos, en relación al total del país, se formó la mayor cantidad de consorcios camineros, ¿sí? 845, es decir, un 28,9% de los consorcios estaban emplazados en la provincia de Buenos Aires. Aquí también se emprendieron la mayor cantidad de obras, ¿sí? El 24%, y se construyó o mejoró una significativa longitud de caminos, ¿sí? En torno a casi 44.000 kilómetros, en sí un 23,1%. Y se utilizó la mayor cantidad de presupuesto, ¿no? En torno al 26,8%, ¿no? Como se aprecia, y en la siguiente diapositiva, digamos, si bien digamos, la labor fue bastante activa en una primera etapa, se advierte una desigual, esto es interesante ver también, ¿no? La desigual distribución espacial de las obras, asociada también a una desigual capacidad autoorganizativa, ¿no? Esto, digamos, en esta combinación entre acción estatal y acción privada, digamos, también toma peso, ¿no? La capacidad de las comunidades. Y esto lleva a pensar, digamos, en la administración colectiva de los recursos de uso común. Y hay una famosa politóloga, Elinor Ostrom, que ganó el Premio Nobel de Economía hace unos años, y ella planteó, ¿no?, cómo los recursos de uso común pueden gestionarse eficazmente en forma colectiva sin depender únicamente de las regulaciones gubernamentales centralizadas ni de la privatización, ¿sí? Ella proponía, y de todos sus estudios, digamos, a la gobernanza, los recursos de uso común, ¿no? Y ver que las comunidades podían gestionar eficazmente los bienes comunes a través de arreglos y acuerdos propios, ¿no? Y sus aportes son interesantes para pensar la cuestión de los caminos rurales en esta clave, ¿no? De ver cuáles son los principios que rigen una gestión exitosa y que ayudan a pensar en las propias gestiones locales. En la siguiente diapositiva se ve esto, digamos, ella proponía ocho principios para una gestión, digamos, exitosa. Primero, límites claramente definidos, es decir, hay que definir cuáles son los límites de este recurso, quiénes son los miembros que pueden usarlo.
Además, una coherencia entre las reglas de uso y las condiciones locales, ¿sí? Condiciones locales que tienen que ver desde cuestiones más bien físicas o cuestiones organizativas o culturas políticas locales, ¿no? Es una coherencia. Y que tiene que ver, además, arreglos de acción colectiva, es decir, que las personas, digamos, las personas comprometidas en el uso de este recurso tienen que participar en la modificación, en la creación, digamos, tienen que tener un rol activo y por eso la importancia de los arreglos, de los consensos. Consensos que a su vez tienen que estar acompañados por acciones de supervisión, de monitoreo, de digamos, un esquema de vigilancia constante ante el uso del recurso por parte de los miembros de la comunidad o de un agente designado, ¿sí? Para el buen uso de ese recurso. Y otro de los requisitos que Ostrom plantea, ¿no? Son las sanciones graduadas, y es decir, que deben aplicarse sanciones progresivas para quienes violen las reglas, ¿sí? Y deben ser, digamos, conocidas y realmente aplicadas. Para ello también tiene que haber mecanismos para la resolución de conflictos, ¿sí? Digamos, tienen que haber medios baratos y de fácil acceso para resolver las disputas y tiene que haber un reconocimiento de los derechos de los usuarios por parte de las autoridades, ¿sí? Es decir, que la comunidad debe tener el derecho reconocido, digamos, digamos, organizarse y autogestionarse. Y por último, Ostrom se refiere a la organización de los usuarios en múltiples niveles, digamos, en niveles más locales, en niveles regionales o a nivel más nacional, digamos, para establecer, digamos, sistemas de gobierno jerárquicos dispuestos en varios niveles, ¿no? Estos principios me parecen sumamente interesantes, ¿no? Para pensar la gestión de este recurso de uso común, que es, digamos, muchas veces sobreutilizado y que, digamos, enfrenta las dificultades que comentaba Jorge hace un rato, ¿no? Por último, y como para cerrar, lo que planteo, digamos, un poco como reflexión, y bueno, y para seguir discutiendo, ¿no? Cómo este plan lo que demuestra es que ni las leyes del mercado ni la regulación estatal centralizada son suficientes en sí mismas para la gestión de los caminos rurales, ¿sí? El plan de caminos de fomento agrícola demostró que el Estado asumió un papel activo, ¿sí? Con recursos técnicos, organizativos y económicos, y las comunidades locales manifestaron por iniciativa. Fue otro contexto, ya lo sé, el siglo XXI es muy distinto a lo que fue la década del 60, del siglo pasado, pero digamos, lo interesante de esta experiencia es hacer un contrapunto, es pensar escenarios, tener referencias, y ver cómo aquí, digamos, fue fomentada la participación y la autogestión sin renunciar al Estado, ¿m? Como motor y ejecución de las políticas públicas. Bueno, aquí terminó mi exposición. Muchas gracias por escuchar. Bueno, muchísimas gracias Alejandra por la presentación. Excelente ambas presentaciones. Bueno, damos paso a las preguntas que fueron escribiendo en el chat. Recuerden que, bueno, pueden ir escribiendo otras de las que fueron haciendo acá los participantes de esta charla. Em, Jorge, ¿estás ahí? Porque acá pregunta Alejandro Wolf, quien dice, Jorge, considerando el alto costo de mantenimiento, ¿es factible considerar que el asfaltado de estos caminos bajen los costos de mantenimiento al punto de poder financiar la obra de asfaltado? Alejandro, ¿cómo te va? Eh, por suerte acá hay una persona indicada que va a poder contestar mejor que yo. Yo lo que te puedo decir es que un camino asfaltado requiere, no es tan barato hacerlo,
y requiere un mínimo de tránsito diario que, según las consultas que he hecho, está en el orden de los 200, 300 vehículos diarios que circulen por ahí, que no es el tránsito que tienen los caminos rurales. Eh, no te podría decir, pero me tomo el atrevimiento de pedirle a Bernardino Capra, que andaba por ahí porque ahora lo estoy viendo, que si puede decir algo al respecto. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Se escucha ahí, Sí, Jorge? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Muy buena la iniciativa de Jorge. Aprovecho de decirla. Yo estuve ahí escribiendo en el chat también. Eh, Después se hizo una pregunta interesante, un mini debate entre tres. Es cierto lo que decís, no es barato pavimentar un camino y bueno, salvo sin entrar en detalles, hay muchas variables que hacen a la pavimentación de un camino, pero para poner blanco sobre negro estamos hablando de un pavimento asfáltico de 800.000 dólares el kilómetro, 1 millón de dólares. Por supuesto que es absolutamente, si se lograra pavimentar 1 kilómetro de camino por el cual hay mucho tránsito, como vos decís, es altamente rentable. Creo, no obstante, que hay situaciones intermedias, ¿no? En la provincia de Buenos Aires tenemos, perdón, en Argentina tenemos para que tengamos una idea, 160.000 kilómetros de caminos de tierra provinciales, primarios, digamos, de índole de mayor jerarquía e importancia, y luego tenemos alrededor de 370.000 kilómetros de caminos terciarios. Con lo cual tenemos cerca de 500.000 kilómetros de caminos, así que pavimentar todo eso es prácticamente a esos valores es imposible y no se justificaría por cuestiones de tránsito, porque lamentablemente hay que priorizar ante la escasez de recursos las obras que se tienen que hacer. Yo no evalúo hablar de tránsito por ahí suena frío, suena alejado de lo que es la sociedad, pero el tránsito está inexorablemente vinculado a dos cuestiones de desarrollo social y de desarrollo productivo de una región. Por ahí lo vamos a hablar más extensamente cuando me toque en octubre, pero ese índice de desarrollo de alguna manera se puede determinar. Hoy Alejandra habló del tema de la densidad de vehículos que tiene que tener un territorio. Densidad de vehículos y cantidad de habitantes hacen a la necesidad de tener caminos. Y cuanto más se incrementan esos dos factores, mayor es la necesidad de tener más caminos y de mejor calidad. Y es cierto que un camino de tierra no nos permite transitar siempre. Un camino mejor, que sería una situación intermedia, nos permitirá transitar por ahí siempre, dependerá de las cargas y de algunos factores también. Y un camino ya pavimentado será una obra de ingeniería mayor, pero tiene esos costos que no hay que soslayarlos. Bueno, muchas gracias, Bernardino. Hay otra consulta, bueno, el debate el debate no, los intercambios que hubo entre vos y Germán Berteche, yo no sé si, digamos, profundizar sobre eso, pero bueno, sobre esos costos. Y Patricia Gorza dice, creo que el concepto debería ir apuntado hacia el desarrollo productivo y no por el volumen de transitabilidad. La matriz de producción, la primaria de todo el país, se realiza por caminos rurales. Ahí es donde lo que parecen costos altos para mejorados y obras, y pensando en el desarrollo de valor agregado que daría la transitabilidad 24.365, pasan a ser relativos. Bueno, quien habla, quien escribió es Patricia Gorza, presidenta de las Mujeres de la Ruralidad Argentina y la filial de Federación Agraria Argentina de 9 de julio. No sé si tiene algún comentario. Ahí, si me permitís, Juan, el- quiero agregar un comentario. Nosotros tenemos medido en provincia de Buenos Aires, si invertimos en la mejora de un camino rural, en un estabilizado que podrá, para que tengamos una idea, varía también, no vamos a hablar de números porque son muy variables, depende de muchísimos factores, pero a número redondo, 80.000 dólares un buen estabilizado, por ejemplo. Si nosotros hemos medido en provincia de Buenos Aires que
con alrededor de 50, 60 vehículos por día, esa obra se amortiza rapidísimamente. O sea, el break-even, la curva en donde el gasto por haberlo, ese costo, esa inversión inicial más el costo de mantener ese camino, porque también eso es tan importante en caminos rurales, mantener como hacer, andan en el entorno de los 50, 60 vehículos por día. Ya empiezan a volver rentable a esa inversión y se amortiza muy rápidamente. En términos de tasa interna de retorno, tienen mejorar los caminos rurales es altamente rentable. A veces cuando hablamos con los intendentes le tratamos de transmitir este concepto, ya que no es un gasto sino una inversión. Y siempre hablando no solamente de lo económico, sino de lo social. Pero ya les digo, con 50 o 60 vehículos hemos obtenido, con 100 vehículos hemos estabilizado en la zona del oeste de la provincia, hemos medido rentabilidades enormes, enormes, de más del 25% en dólares, y eso, bueno, rinde mucho más que varios bonos nuestros argentinos. Así que es rentable por donde se lo vea, mejorar esos caminos, aún con esos niveles de tránsito. Eh, ¿Puedo decir algo al respecto? Pero claro, Cuando sí. una de las cosas que a mí me parece en esto de dónde poner los recursos para mejorar o para mantener en buen estado los caminos rurales es todo un tema y nunca, y es difícil ponerse de acuerdo. Pero me parece que yo estuve en una escuela rural, estuvimos con Joaquín Pérez Martín, que va a ser uno de los que va a hablar la semana, dentro de 2 semanas. Estuvimos en una escuela en el paraje El Toro, en el partido de Carlos Tejedor, hace 1 o 2 años atrás, y le preguntamos a los estudiantes, ¿qué es para ustedes el camino rural? Son esas escuelas donde duermen, bueno, en ese caso en particular creo que dormían una semana sí, una semana no, no recuerdo bien. Y uno de ellos dice, para nosotros el camino rural es todo, es la posibilidad de saber, es el límite, es lo que nos permite, es lo que define saber de no saber, ver a los amigos de no ver los amigos, ver, o sea, salir de nuestro entorno y ponernos en otro entorno. Yo lo que creo es que todos los caminos rurales, algunos uno pasa kilómetros y kilómetros y no hay nada, y por ahí aparece un paraje con 5 o 6 casas y el que uno dice lo justifica todo. Ese es el tema, lo difícil que es jerarquizar y lo difícil que es ponerse de acuerdo en esto. Pero yo creo que ese es uno de los temas centrales a discutir y la jerarquización tiene que ser dinámica. Por ahí este año es el año de los tambos o el año de las escuelas o el año de no sé qué porque pararse donde solo sea el tránsito, como tal vez Patricia entendió que yo dije, no es un parámetro bueno, pero en algunos casos sí. Entonces, lo que creo es que sobre los caminos rurales falta mucha discusión interna. Eso es lo que yo noto después de haber recorrido varias provincias con muchos gente que trabaja, vive o analiza o tiene algo que ver con la ruralidad. Eso. No sé si dije mucho, tampoco. Perfecto, Jorge. Y la ruralidad tiene que ver con el desarraigo también. Entonces, la función social del camino rural es insolayable. En provincia de Buenos Aires tenemos 450 parajes o localidades pequeñas que no tienen accesibilidad por ruta. Es decir, se accede por un camino no pavimentado, con todas las vicisitudes del caso. Y eso es reversible y se puede hacer con bajo costo y con buena voluntad. A veces me preguntan cuál es el mejor modelo de gestión. Yo digo el que pone una máquina en el territorio. No es que los consorcios camineros de Córdoba son infinitamente mejor que el sistema de administración de la provincia de Buenos Aires. Son distintos. El tema que hay intendentes que realmente ponen la máquina en el territorio, como el consorcio, cada uno de los consorcios camineros de Córdoba, y otras situaciones en las que hay una ausencia evidente del gobierno, ya sea local o que corresponda. Entonces, entiendo la postura también de que
Es para todos los que están en la ruralidad importante el camino. El tema cuando del Estado no se le da ese tipo de solución a todos por igual y se priorizan algunas cuestiones como la productiva por sobre la social, por ejemplo, que es algo que no se debe hacer. Entiendo que, pero hay que poner un orden de prioridades y entiendo que a nosotros en Provincia de Buenos Aires nos llevó mucha discusión también con muchos intendentes que consideraban el camino que más se rompe y el que más es difícil de arreglar es el que más se usa porque es así en términos de caminos no pavimentados. Y a veces no era así en términos de que el más importante era el que llevaba a una escuela, no era el que iba a un nicho productivo. Pero bueno, es una discusión que se tiene que plantear también en las comunidades. Bueno, gracias, Bernardino. Hay otra pregunta de Bautista Heinrich, quien consulta acerca de la existencia de entidades provinciales dedicadas a a fiscalizar la correcta utilización de las tasas rurales para tales fines. Y yo agrego una, digamos, que ahora hay más, pero agrego una. Se sabe, sobre todo para Alejandro, digamos, cuál fue la participación de la nación respecto a la gestión de los caminos rurales después del programa de 56 que mencionaste. Avancemos con esas dos y si quieren después No, bien. Pongo a grabar. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, esperamos que muy bien. Bien. Respecto a la evolución de este plan, bueno, justamente lo que estoy examinando ahora, estoy indagando el derrotero de la política pública. Lo que puedo advertir es que al menos los primeros años, 4 años, hubo un gran ímpetu, pero luego ahí hubo un problema de recaudación y la nación dejó de mandar o mandó menos recursos y eso afectó, digamos, directamente a las provincias y, bueno, y a los consorcios. Y entonces hubo algunos, esta área pasó, digamos, el área de los caminos rurales, pero pasó a ser sujeto de otra política pública. Por ejemplo, bueno, antes la coparticipación vial municipal, o sea, hubo otras políticas que tendieron a paliar los momentos más críticos en términos financieros de la repartición. Eh, yo creo, vamos, o lo que veo es que ha habido como una erosión, un desgaste del plan, que no hubo una coherencia a lo largo de todo el periodo, ¿no? Que tiene que ver también con otras problemáticas políticas, económicas, y demás. Eh, Hubo algunos otros intentos, por ejemplo, en el año 73, un Plan Nacional de Caminos Vecinales, pero ahí quedó en el papel. Eh, yo creo que digamos, el plan, al menos en los primeros años, es cuando, digamos, ahí hubo como mayor fuerza. Y prueba de ello es que, por ejemplo, en las actas del Directorio de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, durante unos años, el plan de caminos de fomento agrícola fue el primer tema tratado en las sesiones de tratamiento obligatorio y después dejó de serlo, ¿no? Entonces también da la pauta un poco de las prioridades y bueno, y las disputas políticas también. Eh, Bautista había consultado acerca de que existen entidades provinciales dedicadas a fiscalizar la correcta utilización de las tasas rurales para tales fines. Eh, Luego hay dos comentarios. El primero de Jorge Casado, quien aporta que el tema es que el mejorado, el mantenimiento en el gran porcentaje de los caminos rurales de Buenos Aires no se hace y por eso se ven hoy en zonas inundadas como esos caminos sin mantenimiento se convierten en canales. Y por otro lado, Verónica de Varadero cuenta que es productora rural y madre de escuela rural. Es mucha la impotencia de la gente, de que la gente no pueda entrar a trabajar al campo, pero peor es que no puedan ir a la escuela a veces por 10 días después de una lluvia, se quedan sin su derecho a la educación, sin socialización y como su madre me pregunto si vivir en el campo no los condena a estar
aislados en esta etapa tan importante de sus vidas. Eh, y también Jorge Casado dice que desde Carvap hace años se viene mostrando el desmanejo de los dineros imputados al mantenimiento de caminos rurales y en cada simposio que organiza muestra los datos. No sé si quieren realizar algún comentario acerca de ello. Hasta lo que yo sé, no existe un organismo superior a los municipios en provincia de Buenos Aires que haga algún tipo de auditoría sobre las tasas viales. Y ese papel que tal vez lo podría hacer el Consejo Deliberante del municipio, hasta lo que yo sé, no lo hace. Por eso hay municipios que tienen, destinan una porción importante de, de la tasa vial a los caminos rurales y otros que no lo son tanto. Lo que puedo decir por lo que vi, y especialmente en la provincia de Buenos Aires, que cuenta con una, yo no recuerdo exactamente, pero por ahí la persona de Carvap me ayuda. Creo que son una treintena de asociaciones viales, cooperativas, organismos descentralizados en distintos municipios. Deben ser unos 20 lugares: Benito Juárez, Tandil, General Lavalle. Bueno, Torkins tenía y creo que ahora no tiene más, pero digamos, deben ser una treintena. Y allí, donde existen estos organismos, es donde se recauda más la tasa, donde esta tasa vial tiene el mayor porcentaje de recaudación y donde tiene a su vez la mayor tasa de destino hacia los caminos rurales. Que siempre son pocos esos fondos, por otro lado. Eso es lo que yo sé. Tal vez la persona de Carvap me pueda complementar o corregir lo que yo estuve diciendo. Estás muteado, Juan. ¿Me escuchan ahí? Ahí está, sí, 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 ahí te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Qué Buenas tal? tardes. Eh, es como dice Jorge, en realidad es de los 90 distritos rurales que tiene la provincia, un tercio tienen sistemas de consorcio de distintos tipos a través de cooperativas, consorcios, inclusive con el modelo de tejedor, donde, por ejemplo, Exaltación de la Cruz tienen en una de las cuarteles un consorcio en Llenó y en el resto del partido no. Bueno, y así hay distintas formas. Lo cierto es que tanto la guía de marca y señales como la tasa vial son las dos tasas que en la mayor parte de los municipios no tienen contraprestación. Y también hay que tener en cuenta que hay un aporte de la ley, creo que es el 12%. Bernardino me podrá corregir, creo que es el 12% de lo recaudado por el inmobiliario rural que también va por parte de la provincia a los distritos. Eh, la situación es que más allá que hace un organismo que debería ser la auditoría de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Eh, ese dinero pasa al agujero negro de las arcas municipales y no hay una contraprestación salvo en aquellos distritos donde se han establecido este tipo de organismos, consorcios, cooperativas, donde ahí hay un contralor por parte del municipio, de los productores y en algunos casos de comerciantes, y siempre está la gente del INTA incluida dentro de los consorcios. Eh, 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 Esto se ha agravado en los últimos tiempos. En los últimos 30 años se ha ido agravando. La Asociación Argentina de Carreteras ha tratado de visibilizar el tema en todo el país y en la provincia de Buenos Aires. Carvap desde hace unos años ha tomado el tema también ante la imposibilidad que daba no solamente el impacto productivo, sino el impacto social. La gente ya no quería ir a trabajar porque al primera agua que caía no podía salir del campo, los chicos no podían ir al colegio. Y esto habla de lo que decía Bernardino, ¿no? El desarrollo social que es profundo y grave y que no permite el arraigo en una provincia tan extensa como es la provincia de Buenos Aires, que es un país en sí mismo. Eh, por otro lado, ahí cuando hablaba y suscribo lo que dice Patricia Gorza, ¿no?
la transitabilidad o el volumen que habla acerca de si el mejorado de alguna manera es viable. Yo creo que el desarrollo social tiene otro tipo de medición a muy largo plazo. Y hay caminos troncales en la provincia de Buenos Aires No que tenemos que encontrarlo, tenemos que ir a buscar para poder abrir. hay caminos troncales en la provincia de Buenos Aires que tienen alto tránsito y no tienen el mantenimiento que deberían tener. No En podemos muchos de ellos abrirlo, no tenemos el control. figuran como rutas provinciales, ¿no? ¿Me estás Así que escuchando? Camilo, ¿me estás calculen. escuchando? Sí, sí, No sé qué pasó. No sé, mutearon a José que estaba hablando. A ver, ahora sí. ahí está. No, le digo que calculen ustedes que la provincia de Buenos Aires eh, tiene más de 120.000 kilómetros de caminos rurales. Eh, y hagan números, ¿no? Ahí tiró un número Bernardino, $80.000 para un mejorado o una estabilización de un camino rural. Pero bien habría que hacer etapas. Hubo una etapa fallida de la gobernación de Vidal con un anuncio incumplido. Este gobierno actual de la provincia de Kicillof fue más austero y ha empezado con un programa sistemático y como bien decía ahí Jorge, priorizando los tambos, acceso a escuelas rurales y tambos. Me parece que hay que empezar a categorizar y mejorar caminos troncales, caminos para acceso social y también los de productos perecederos, como es el caso de granjas avícolas o tambos. Pero está todo por hacer. Gracias. Muchas gracias, José. Hay una serie de comentarios más, uno de Hugo Gervasio, que está con la mano levantada. Pero bueno, leo, el componente ambiental de la problemática es muchas veces dejado de lado, derivado de un cambio en los modelos productivos desde el sur del Amazonas y hasta el norte de la Patagonia. El cambio de cobertura de suelos han puesto a la plana de la provincia de Buenos Aires en situación de recepcionar y soportar más tiempo la presencia de agua superficial con escasas posibilidades de escurrimiento. Creo que para poder materializar caminos 24/365 dependerá de la gestión de ese recurso que cada vez más frecuentemente tendremos presente en el paisaje rural. No sé si quieren hacer un comentario sobre eso. Sí, yo puedo Sí, totalmente. A veces hay una visión muy sectorial y sesgada del problema de los caminos rurales y hoy en día tenemos que tener en cuenta otras variables. Por ejemplo, la degradación de los suelos, las prácticas productivas tranqueras adentro, el uso de pesticidas, el uso de fertilizantes que van dañando los suelos y deterioran la biodiversidad y en un cambio de calzada natural el impacto es grande, ¿no? Entonces creo que hay que ampliar un poco la visión y ver esta relación, ¿no? Entre caminos y territorio y ver cómo la nueva matriz productiva asignada por el agronegocio eh, y nuevas lógicas, digamos, impactan en este recurso de uso común, ¿no? Porque si no, todo plan de conservación va a caer en el vacío, digamos, si no se adopta, digamos, una perspectiva un poco más vasta. anda. Hay tres comentarios más. Ariel Filadoro dice que independientemente de la presente gestión de gobierno, lo dicho por Jorge y Alejandra, sugeriría que tendría sentido pensar algo como un Plan Nacional de Caminos Rurales, o como quiera que se llame, donde se organicen capacitaciones, asistencias técnicas y financieras, por ejemplo, para equipos, articulación con reparticiones provinciales, etcétera. Y consulta, ¿existe esa idea hoy? No tiene sentido armar un borrador de cómo debería ser una acción de este tipo sin caer en un voluntarismo oneroso. Todo indica que no debería ser necesariamente muy costoso si se focaliza en fortalecimiento institucional y capacidades. Si quieren avanzar con eso y después avanzamos con los otros dos comentarios. Ese, si me permitís, Juan, fue un poco, bueno, Alejandro lo sabe mejor que yo el tema, pero el plan de fomento agrícola fue eso, la nación bajando dinero. Yo en algún momento me tomé el trabajo de actualizar
el monto original a pesos moneda nacional de aquella época, hoy significarían 50 millones de dólares. Que por de pronto habría que actualizar, porque obviamente con un dólar en aquella época se hacía mucho más que con un dólar hoy por la depreciación misma de la moneda estadounidense, pero con relativamente bastante poco se hizo mucho. Hoy el plan que habló José de la provincia de Buenos Aires, que empezó en diciembre del 2020, lleva, no tengo los números finales, no sé si está Jonah acá del Ministerio de Desarrollo Agrario, Jonathan, pero arriba de 150 millones de dólares se gastaron solo en provincia de Buenos Aires, se invirtieron, no es un gasto, una inversión, siempre lo repito. Que se podría hacer un plan a nivel nacional. Lo complicado que tenemos como país es que existen tres jurisdicciones netamente diferenciadas, porque lo vale así la Constitución. Tenemos gobiernos locales con autonomía, municipios, gobiernos provinciales con autonomía. Entonces yo me imagino en un plan así como se planteó, que me parece inteligente lo que plantearon, no recuerdo quién fue, creo que Ariel, este, me parece sumamente inteligente, estaría buenísimo. El tema, cómo coordinar entre los tres estamentos. Podría ser que Nación, por ejemplo, no tiene caminos rurales. Nación tiene menos del 1%, no tiene red propia, digo el Estado Nacional. Las provincias tienen la red más importante y los municipios la red terciaria. Yo, particularmente nosotros desde carretera, nos imaginamos y desde el Consejo de Política de Infraestructura, desde varios lugares nos imaginamos una nación financiando proyectos, ¿sí? Porque son relativamente muy baratos para todo lo que la nación puede financiar. Financiando proyectos, coordinando con las provincias esos proyectos y las provincias, que cada una tiene su vialidad provincial, tiene su estamento técnico, pueda abordar con ese financiamiento, pueda derramar en su red provincial y en la red municipal también a través de capacitación, a través de recursos inclusive, sobre todo de ingenieros. Nosotros en la Argentina hay un dato no menor. Siempre hablamos por lo menos siempre hablo que las necesitan gente altamente técnica. El camino rural, ingenieros y técnicos con mucho conocimiento. Y estamos en un país donde se reciben entre 6.000 a 8.000 ingenieros por año cuando solamente la industria necesita 10.000. Estamos muy lejos de esos umbrales. Para que se den una idea, en China se reciben 1.400.000 ingenieros por año, uno de cada 1.000 de chinos son ingenieros, nosotros uno cada 8.000. Así que también tecnificar el camino rural, llevarlo a otro nivel, a otro estadio. Yo valoro muchísimo cuando el productor sale a hacerse cargo porque se lo tiran por la cabeza los caminos, como dijo José, como dijo Jorge, habló de 30 consorcios en provincia de Buenos Aires. Siempre doy el mismo ejemplo. A mí como no me gustaría, vivo acá en Gonel, no me gustaría que me ponga de lapa a cambiar los focos del alumbrado público porque yo no lo sé hacer y puedo poner el mejor entusiasmo, pero acá se requiere, por lo menos en la red provincial, otro nivel de solución. En los 160.000 kilómetros de caminos importantes de tierra, los 4.000 kilómetros de ruta de tierra que tiene la provincia de Buenos Aires, yo no estoy convencido que se pueda encarar una solución particionándola en los 120 municipios que la tienen a cargo. No la veo esa solución, aun cuando el Estado Nacional pudiera derramar dinero y pudiese tener una especie de organismo que un organismo desde la nación no va a estar en el territorio. Acá, cuando Jorge dice que los 30 consorcios camineros o asociaciones de productores en la provincia recaudan más tasa vial, la solución es porque tienen más presencia en el camino, hay más control por parte de quien paga la tasa, del productor, y hay una asociación entre los vecinos que hace que la máquina esté en el camino. Ese es el principio de solución. Nación podrá aportar con algo de presupuesto, pero
Yo creo que es a través de las vialidades provinciales, fortaleciéndolas, porque a la vialidad provincial es cualquiera, si le damos hoy recursos, y el camino rural pasa a ser un furgón de cola dentro de la... Acá está Huguito Gervasio, que debe tener la mano acalambrada desde hoy, que levantó la mano, que Hugo está conmigo en Vialidad Provincia de Buenos Aires. Y el camino rural para cualquier vialidad, ¿no? En general, lo digo, pasa a ser un problema después que tapó todos los baches en la red primaria. Entonces también habría que reestructurar muchas de las vialidades. Algunas funcionan bien porque funcionan más o menos en paralelo, pero en Chile, en Paraguay, en donde este tema está mucho mejor desarrollado y encarado, tienen vialidades paralelas para que se den una idea. La vialidad que se encarga de los caminos rurales no tiene nada que ver con la vialidad que se encarga de la red troncal. Entonces, hay muchísimo para estudiar en el medio, pero a mí me preocupa un poco que está bárbaro, por otro lado, la descentralización para la red terciaria. Me imagino las provincias encarando planes maestros sobre la red provincial de tierra, que es a la que confluye esa red terciaria. Me imagino un poco así el sistema, pero está muy buena lo que plantea Ariel y lo comparto plenamente. Antes de Gervasio, ¿puedo decir algo Hacé de respecto cuenta de que ese lo plan organizaste vos. nacional? Yo desconfío bastante de los planes nacionales en algunos aspectos. Me parece que estandarizan mucho y eso que recién Bernardino dijo, que allí donde el productor está más cerca del dinero y de las obras y los vecinos y qué sé yo, pareciera que, pareciera que puedan dar un poco mejor. Ahí es donde yo veo que esos planes que vienen de arriba, estandarizados de abajo, más o menos vendidos llave en mano, yo creo que son un fracaso en general. Me da la sensación de que, bueno, acá Alejandra podrá decir mejor, primero que eran otras épocas, era otro país, pero era una idea de meter dinero, pero obligarlos como es en la provincia de Santa Fe, los caminos de la ruralidad, obligarlos a formar una comisión que manejara, en promedio, si yo no me equivoco, deben andar esos consorcios camineros de la década del 50, deberían tener unos 250 kilómetros de extensión de los caminos rurales, no creo que muchos más. Entonces, un plan nacional donde no ve que en tres algarrobos hay un consorcio caminero, pero en el resto está centralizado, o que en Pergamino estas asociaciones, llamémoslas más descentralizadas, fueron un fracaso. Creo que había 9 y 7 se pararon porque terminaron a las trompadas. Yo lo que creo es que tiene que ser mucho más lineamientos generales y tal vez fondos sujetos a, pero el plan desde arriba, yo desde hace tiempo descreo bastante. Pero, No, si, Juan, si me permitís, sí, con cómo no. respecto a la provincia de Buenos Aires, el, la ley 13.010, que de tasa vial es una tasa que cobran los municipios por su ley orgánica de la municipalidad, como se dijo ahí. Es una contraprestación de servicio, lo que debería velar el productor cada vez que se discute tasa vial en la ordenanza fiscal impositiva de cada año en el Consejo Deliberante, a través de sus concejales, siempre lo decimos, por mesa de entrada en el Consejo Deliberante, con copia al intendente, solicitar a los productores o los usuarios de los caminos que se contemple un plan director vial que contenga algunos lineamientos básicos. Bueno, acá está José, lo hemos charlado con Roberto Cittadini de Carvalho, he charlado con Tomás Palazón de Sociedad Rural, inclusive tenemos un borrador en la Asociación Argentina de Carreteras para facilitarles si ustedes quien lo desee, pero es un borrador, una nota tipo en donde el productor solicita un plan director vial. ¿Cómo se va a gastar el dinero? Porque al ser una tasa vial, la base imponible de esa tasa vial tiene que ser, por ejemplo, el plan que la base imponible siempre es en general el valor de la hectárea, en general, o puede ser la hectárea productiva en algunos lugares puntuales, pero tengo que hacer un plan en donde tengo que mensurar todas las tareas que voy a hacer durante el año, con la maquinaria que tenga, con el personal, las políticas de intervención de esa maquinaria, cuál es mi red principal, secundaria, terciaria, reparto las tareas, le pongo
un costo a cada una de las tareas, divido por la cantidad de hectáreas que son las que tributan y obtengo el valor de la tasa vial. La tasa vial se calcula así. Después, si el intendente quiere aumentarla año a año porque aumentó la cabeza de ganado en pie, porque aumentó el kilo de soja, porque aumentó el sueldo del municipal, tiene que demostrarlo a través de un plan. Eso es así porque es una tasa. Lo del inmobiliario es más complicado porque depende de lo que transfiera a provincia, que es un porcentaje del impuesto inmobiliario rural. No obstante, la ley 13.010, que es la que regula y el decreto 130 que reglamenta esa ley, fijan que en cada municipio tiene que hacerse una comisión asesora. Esa comisión asesora tiene que estar integrada por los productores, por el Ejecutivo Municipal. Se tiene que invitar a la vialidad provincial, pero la tiene que gestar obviamente el intendente. Entonces el productor tiene a través de sus asociaciones civiles o per se la potestad de ir a solicitar que se genere en su municipio la comisión asesora que va a ser la que vele por el buen cumplimiento, el buen uso de esos recursos provinciales. No, son las dos aristas que se tienen que complementar y en donde se necesita la participación del usuario. Si no está por parte del gobernante la iniciativa de generar estas dos principios de soluciones, bueno, tiene la potestad el usuario de manifestarlas a través de esas dos vías. Gracias. Hugo Gervasio y Patricia Hola, Goya tuvieron la mano levantada. Si quieren, para dar cierre y darle lugar, disculpen que se hola, buenas extendieron. tardes. ¿Qué tal vos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, y ahí iba aportando un poco lo que dice el genio de Berna, que es un Viste, libro Daniel. abierto, un libro abierto en esto, material de consulta permanente. Eh, Incluso, bueno, de los montos que se refería a Berna, por ahí también eran montos que estaban destinados al mantenimiento y hoy todo precisa reconstrucción. Con lo cual sería improbable hacer una reconstrucción, darle la cota ideal a esos caminos, sería una tarea inviable la importación de suelo a la red de tierra nuestra. No, yo el comentario que quería hacer era con respecto al nuevo eh, a lo que vamos a tener presente seguramente a través de esta cuestión climática que se viene manifestando a través de estos eventos hidrometeorológicos extremos que vemos en todo el mundo y que en Argentina estamos padeciendo con una mayor recurrencia en este tipo de tormentas que abarcan grandes áreas. Y que normalmente las que se producen en el centro del país derivan hacia la provincia de Buenos Aires por una cuestión de niveles, o sea que la provincia de Buenos Aires no solamente soporta el agua caída propiamente en la provincia, sino que a través del río Quinto, porque desde San Luis, el sur de Córdoba, La Pampa, ingresa por el oeste de la provincia, más lo que viene del sur de Córdoba, tenemos que soportarlo más allá de lo llovido en el territorio provincial. Eh, Berna siempre habla de la conformación de un camino y de la necesidad del drenaje. La provincia de Buenos Aires tiene unas cotas que el drenaje es prácticamente nulo, es muy lento, y la presencia de agua va a ser cada vez, sus recurrencias se están manifestando como que cada vez, cada periodo más cortos, vamos a tener ese nuevo componente del paisaje que va a ser el agua superficial. Con lo cual me parece que no solamente se va a tratar de tareas viales, sino que la intervención hidráulica, la intervención de distintos organismos, es una cuestión que va a tener que tratarse, que nos atraviesa a todos los organismos provinciales, me parece que todos van a tener que tener competencia, tanto el Ministerio de Ambiente, la Autoridad del Agua, Hidráulica, Desarrollo y economía para dar el visto bueno a poder tratar de dar una solución de caminos la mayor cantidad de tiempo posible en el año. Con esta presencia, con la presencia de este nuevo componente del paisaje, que es el agua, y que la vamos a tener seguidos, se va a poner cada vez más complicada la materialización de caminos transitables. Nada, era eso. Muchas gracias. Gracias, Hugo. No sé si Patricia tenías algo pendiente. Sí, gracias Juan. Bueno, Hugo dijo más o menos
lo que yo venía a expresar, ¿no? Creo que el desafío más grande que tenemos para adelante tiene que ver con cómo trabajamos las cuestiones hídricas junto con la infraestructura de caminos en conjunto. Y otro de los desafíos que veo estando transitando una inundación, viviendo en el campo, digo, tenemos acá una escuela que hace 4 meses que no tiene clases, y todo esto que hace al entramado social y productivo. Yo cuando nombré lo de productivo que Jorge tomó, lo nombro porque generalmente cuando se exige la transitabilidad, las obras, los caminos, los que nos ponen, las contrapartes políticas suelen objetarlo desde el punto de vista económico, y creo que desde el punto de vista económico es refutable desde lo que genera productivamente, sobre todo en zonas ricas como la provincia de Buenos Aires, si tiene transitabilidad 24/365 y la posibilidad de instalación de valor agregado en el territorio, que en muchos casos no sucede, y hay muchos productores que no invierten porque no tienen la posibilidad de esa transitabilidad y saben que, no sé, acá a 5 kilómetros de mi casa hoy tenemos una fábrica de lácteos cerrada hace 3 meses con 25 empleados que quedaron sin trabajo por no tener transitabilidad. Pero el desafío incluso que creo que es aún mayor tiene que ver con el cambio del entramado productivo. Y lo digo como productora que ha transitado muchas inundaciones y veo cambios sociales y culturales en cómo los productores nos comportamos frente al fenómeno climático que nos deja sin transitabilidad. El 70% de la producción hoy se hace en campos arrendados. Y hoy eso es fundamental eso es fundamental ver cómo generamos un cambio ahí, porque quien arrienda un campo, que generalmente ni siquiera, muchas veces ni siquiera vive en la ciudad cabecera de ese partido, le importa, perdón la expresión, 3 quinotos si el camino está transitable o no, porque lo único que le importa es que el camino esté transitable cuando tiene que hacer labor, siembra, fertilización, aplicación, cosecha, sacar la cosecha y nada más. No importa si el resto del año el camino está en condiciones o no para la ruralidad que sí quiere habitarla. Entonces, un 70% es mucho. Y hoy eso en la balanza, cuando tenemos que sentarnos a discutir transitabilidad y caminos con los municipios, con los gobiernos provinciales y todo, creo que la traba más grande está ahí. Digo, desde el sector social y desde el sector de la sociedad civil, las organizaciones de todo tipo, no hay gente. Y entonces no hay una atracción genuina que ponga sobre la mesa el valor de tener la transitabilidad. Y creo que ahí está el desafío más grande. Por eso, lamentablemente, es como que estamos superditados a que estas cuestiones se resuelvan desde la estructura y que sean políticas de Estado, ya sean locales, provinciales, y que de arriba para abajo se haga sin que haya una base sustentable de las personas empujando eso. Por eso creo que es notable el deterioro en los últimos 40 años de la red vial, al menos en mi zona es altamente notable, pero también va de la mano de que no tenemos productores peleando esa situación. Y cuando los tenemos, lo tenemos ante una situación puntual, como en este caso una inundación muy, muy fuerte. Entonces ahí hay un desafío muy grande. ¿Cómo hacemos para generar un proyecto de camino sustentable en el tiempo con todas las variables que ustedes vinieron hablando, desde lo social, desde lo productivo, desde lo ambiental, desde el cambio climático y las cuestiones hídricas, cuando no tenemos quienes desde la base exijan que eso suceda? Ahí yo veo el gran desafío porque dependemos de la decisión política de 3 o 4. En el caso específico de nuestro partido, entre el municipio, la provincia y la nación, tenemos 3 colores políticos diferentes. Después de 5 meses, recién esta semana, logramos tener una reunión de trabajo con el distrito completamente inundado. Entonces, esas son las cosas que a uno le hacen pensar que cómo generamos mecanismos que nos lleven a esta política pública de mantenimiento y de la mejora de estos caminos, pensando en la producción, en el arraigo, para adelante. Para mí no tengo ninguna respuesta, es toda una gran pregunta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Patricia, un gran aporte. No sé si Jorge y Alejandra quieren hacer un cierre.
No, a mí me resultó tremendamente agradable la reunión, los aportes que hicieron y las preguntas y los comentarios que estaban ahí, y el nivel de convocatoria, me gustó porque es un tema que me parece que tiene, tiene su hinchada. Ojalá que esta hinchada pueda ser visibilizada un poco más de lo que está, y más tomada en serio. Eso, pero me gustó mucho y les agradezco a todos. Yo también quiero agradecer y remarcar, digamos, lo fructífero que es entablar contacto, hacer sinergia de distintos ámbitos, académico, político, productivo, y que creo que desde allí es donde pueden hacer los acuerdos. Gracias. Bueno, muchas gracias Alejandra, muchas gracias Jorge, bueno, muchas gracias a todos y a todas por haberse sumado a este primer encuentro. Recuerden que el próximo martes 24 de septiembre tenemos el Miércoles, segundo, perdón, miércoles, perdón. Es el segundo, el miércoles 24 de septiembre a las 18 horas tenemos el segundo encuentro sobre infraestructura y competitividad, donde va a exponer Joaquín Pérez Martín y Jonathan Sánchez Soto. Bueno, les dejamos un abrazo y nos vemos el 24. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. buenas tardes, chao, chao. Chao a todos.